Hoy comenzaremos a hablar del tema de la transmisión de la revelación divina. Ya hemos aprendido que Dios se ha revelado a través de la historia a la humanidad y que Jesús ha sido la plenitud de esa revelación. Con todo lo que dijo, pero también con lo que hizo, nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Es por ello que es innegable que aquellos que estuvieron con Jesús tuvieron un conocimiento directo e inequívoco de las verdades acerca de Dios que Jesús transmitió a la humanidad. Todos los discípulos, pero en especial los 12 apóstoles, fueron testigos directos de la verdad acerca de Dios. Recordemos Marcos 3:14, que nos dice que Jesús instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, primero tenían que aprender de Jesús para luego poder transmitir lo que aprendieron de él. Esto fue lo que Jesús les manda al final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado a ustedes. Es decir, lo que han aprendido de mí. Así, una vez que Jesús ya no estaba con ellos, los apóstoles que conservaban en su memoria lo que Jesús dijo e hizo, se dieron a la tarea de transmitir la revelación divina, es decir, todo lo que Jesús les enseñó. ¿Y cómo fue esa transmisión? Bueno, pues fue de dos modos, oral y escrita. En ese orden, primero los apóstoles predicaron la revelación divina y después vieron la necesidad de escribir para no olvidar, y debido a que los apóstoles iban muriendo, se comenzó a escribir y surgió la tradición escrita. Pues bien, a este proceso de transmisión de lo que Jesús reveló se le conoce como tradición, que viene del latín tradere, que significa entregar o transmitir, y como ya decíamos, se dio de dos modos, oral y escrita. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Ejemplos de citas bíblicas que hablan de la tradición. Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Otro ejemplo, Primera de Corintios 15:3. Porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. ¿Ves? Tradición oral y escrita. Y otra cita bíblica más, que es sumamente importante. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice San Pablo: de ahí que también, por nuestra parte, no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes, los creyentes. Fíjate bien, San Pablo afirma que existe una palabra de Dios no escrita y que está en la predicación. ¿Te das cuenta? Con esto comprendemos que la tradición es transmisión de la palabra de Dios, transmisión del Evangelio, transmisión de lo que Jesús dijo e hizo.
Consecuencias de esto, pues que nosotros como católicos creemos que la palabra de Dios no solamente está en la Biblia. Sí, esta es palabra de Dios escrita, pero también la palabra de Dios está en la tradición viva de la iglesia, en la comunidad, en la predicación, en las oraciones, en los ritos, en las instituciones, en la liturgia. Todo eso contiene palabra de Dios. Ahí vivimos la palabra de Dios. Los apóstoles mismos comprendieron que su predicación contenía palabra de Dios. Repito el fragmento de Primera de Tesalonicenses 2:13. Al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Jesús mismo les dijo: quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Lucas 10:16. Y por eso la misma comunidad de la iglesia naciente valoraba mucho la predicación de los apóstoles. Así lo dice Hechos 2:42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunidad comprendió que la predicación y los escritos de los apóstoles contenían palabra de Dios, precisamente por ser la tradición o transmisión de lo que Jesús dijo e hizo. De esos escritos de los apóstoles y sus sucesores, algunos fueron tomados para constituir el Nuevo Testamento y conformar posteriormente la Biblia. Pero de ese tema ya veremos más adelante. Aquí lo que interesa comprender es cómo la palabra de Dios, antes de ser escrita, fue tradición. Ahora, aunque llegó el momento en que los libros de la Biblia se pusieron por escrito, eso no significa que la tradición perdiera su importancia. De hecho, hasta el día de hoy, la tradición sigue viva en la iglesia. La tradición no es algo estático, sino dinámico, ya que aunque el contenido siempre es el mismo, la revelación de Jesús, va creciendo a través del tiempo la profundización, la interpretación y la actualización de este mensaje en la iglesia. La Biblia y la tradición son complementarias y no pueden separarse la una de la otra. Dave Verboom explica muy bien: la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así ambas se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Es esto en lo que diferimos con los hermanos que no son católicos, que insisten en que debe aceptarse por fe solo lo que está escrito en la Biblia. Es muy común escuchar de parte de ellos cuando nos interrogan acerca de algo que creemos los católicos: ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia está eso que ustedes los católicos creen? Bueno, pues es que todo lo que nosotros los católicos creemos tiene una referencia en la Biblia, pero debe complementarse con la tradición viva de la Iglesia e iluminarse con el magisterio, del cual hablaremos también en otro video posterior. Si alguien considerara que solo la Biblia contiene la revelación divina, se quedaría limitado, pues de hecho, la Biblia misma dice en el Evangelio de San Juan: Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Juan 20:30. Y más adelante repite: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Juan 21:25. Y otra dificultad seria que enfrentarían quienes sostuvieran que la Biblia contiene la totalidad de la palabra de Dios es que este mismo principio no es bíblico. No existe un solo texto bíblico explícito en el que diga que solo la Biblia es palabra de Dios,
o que diga cuáles son los libros de la Biblia que deben considerarse como palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque fue la misma tradición de la Iglesia la que sirvió como referencia para discernir cuáles libros debían constituir el canon bíblico o la lista de libros sagrados. La misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados y hace que los comprenda cada vez mejor y los mantenga siempre activos. Bien, hermanos, como les decía, este tema es muy apasionante e importante para nosotros como católicos. Tenerlo claro es fundamental para comprender lo que veremos en los próximos videos. Por eso te animo a que puedas profundizar este tema a través de la lectura de algunos números de 2 documentos. El primero es el Catecismo de la Iglesia Católica en sus números del 74 al 85. El segundo es la Constitución Dogmática Dei Verbum. En la descripción del video dejaremos el enlace a la página de internet donde puedes encontrarlos y leerlos. Y también puedes volver a ver el video con calma en otro momento. Y recuerda que puedes compartirlo para que más personas puedan conocer la doctrina de la Iglesia. Deseo que estés muy bien. Dios te bendiga.